Muy buenas noches, le habla Daniel Barba desde otra óptica, hoy con un invitado especial porque el tema del día definitivamente es la reforma pensional. Entra en vigencia a partir del otro año, pero hay muchas cosas que debe saber la comunidad. Para eso hemos invitado al expresidente de la Corporación Unitaria de Trabajadores, José Diógenes Orjuela, con quien vamos a hablar al respecto. José Diógenes, gracias por aceptar nuestra invitación desde Barranca Bermeja. Muy buenas tardes para usted, para toda la amable audiencia de este importante programa. Perfecto. Hoy es la reforma pensional. Empecemos, son varios pilares que habla la reforma pensional, pero hay una especialmente expectativa por parte de toda Colombia en relación a esta reforma. ¿Usted qué destacaría de esta reforma pensional? Bueno, yo en general he trasegado en esto desde hace ya varias décadas. En general yo tengo un criterio crítico alrededor de esto de los pilares, a esto del umbral y algunas otras consideraciones que hay en la reforma pensional que considero que realmente no constituye el avance que se le quiere dar. El primer asunto que a mí me gusta aclarar es que cuando se habla del pilar solidario y que se le va a dar una pensión a todos aquellos que nunca cotizaron y que se les va a dar una pensión de 224.000 pesos, creo que es lo primero que quiero que señalar es que para eso no se necesita reforma pensional. Ese es un subsidio como los subsidios de los ancianos o un subsidio de la vejez, al punto que eso no lo va a pagar por pensiones, eso lo va a pagar Prosperidad Social como se pagan algunos de otros subsidios de los que da el Estado. Quizá lo hace el gobierno más como un acto de demagogia, decir que le da una pensión a los ancianos, pero eso no es una pensión pues, y tiene que ver con un problema inclusive legal. En este país no puede haber pensiones menores de un salario mínimo. Eso todavía está en la Constitución y todavía no lo han derogado. Nosotros en los paros que hicimos en el 19, 20 y 21 siempre se pidió una renta básica para esta población desprotegida. Realmente es como una expresión de eso, pero pues nosotros hablamos que por lo menos debiera ser un salario mínimo. Y está la discusión si eso resuelve o no resuelve el problema de la pobreza, pero que no, yo no creo que sea que se saque a la gente de la pobreza. Si se habla de que es un auxilio para los ancianos, me parece bien, pero de ahí a que le digan a usted que con 224.000 pesos lo sacan de la pobreza, pues ya es un asunto distinto. Entonces, ese pilar está ahí porque quisieron meterlo, pero eso es un subsidio del Estado y no es una pensión. El otro pilar, que es el pilar semicontributivo, pues es un acto de justicia. Eso venía trabajando el país desde hace mucho tiempo. Es de que hay gente en un país donde la informalidad es tan grande y en donde usted para completar semanas es terrible. Hoy en el país hay millones de colombianos que trabajan 6 meses, 4 meses en el año. Completar una cotización como la que está en la ley es muy complicada y darle algún nivel de salida a quienes llegan a su vejez y no completan para que le salga la pensión de salario mínimo, que es lo que realmente se llama pensión, pues está bien que se haya contemplado en la ley, pero obviamente tiene que ser una alerta en general de la equivocación que se han cometido en todas estas reformas. Es que si no se genera el empleo, usted siempre va a tener condiciones de estas. Y el pilar contributivo, que realmente es lo que tiene que ver con pensión en todo el mundo, pues aquí sí hay una discusión. Usted oyó que se discutió mucho sobre lo del umbral y hay una cuestión clara. Esta ley, como fue sancionada y si la llega y si la aprueba la Corte Constitucional, usted sabe que hay un gran debate sobre sobre su último tránsito en el Senado de la República, es que los colombianos que ya quedan cubiertos por este régimen quedan condenados a tener pensiones de 1.994.000 pesos. Nadie puede tener una pensión más grande
en Colpensiones y eso constituye un objeto general de algo que ha venido presionando mucho el Fondo Monetario a los países, es que le bajen al gasto social pensional. Es decir, aquí, porque también hay otra cosa absurda, lo digo yo desde el punto de vista que llevamos 30 años condenando los fondos privados de pensiones por ser es un gran negocio y no un sistema pensional real. Nos encontramos con que si usted se gana más de 3 millones de pesos, hablemos todo a peso de hoy, ¿no? Eso cambia. Bueno, si usted se gana más de 3 millones de pesos, o se gane 4, o se gane 5, o se gane 10, o se gane 20, su pensión de Colpensiones va a ser 1.990.000. Nivelaron por abajo a los colombianos en materia de pensiones. Y a partir de 2.3 salarios mínimos, que son más o menos 3 millones de hoy, a usted lo obligan. Esto es nuevo y en el combate que nosotros teníamos contra los fondos privados de pensiones es que a usted no lo pueden obligar a estar en un fondo pensional, sino que eso debe ser un acto voluntario suyo. Lo obligan a cotizar en los fondos privados de pensiones. ¿Cuál es el problema en los fondos privados de pensiones? Que la tasa de retorno o la tasa de reemplazo, por bien que a usted le vaya, es el 30%. Eso es una tasa. Yo doy mucho un ejemplo de una persona que si hoy estuviera vigente la ley y hubiese cotizado más o menos sobre 5 millones de pesos, ¿cierto? Entre lo que le saldría con el régimen vigente, que son unos 3.300.000 pesos, y lo que le salía con el régimen que entra, que son unos 2.200.000, la caída en la expectativa de la pensión de las personas entre el modelo que hay y el que viene es casi de 1 millón de pesos para una persona con un salario de 5 millones de pesos. Entonces ahí en el pilar contributivo es criticable que le bajan a la gente, nivelan a todo mundo por lo bajo que es 1.990.000 y obligan a ir a los fondos privados de pensiones. Eso no sé si eso soportará el análisis de la Corte Constitucional, ¿sí? Pero además pone a la gente a que sus pensiones sean muy inferiores. En eso es lo que algunos afirmamos que ese es un golpe a toda la juventud. Es decir, todo el que tenga más o menos de 40 años no va a quedar allá en ese, va a quedar allá en ese régimen y realmente es someter a la gente a que en su vejez su pensión es muy precaria. Sonido. No, no lo oigo. Sí, ¿cómo es eso que actualmente existen los fondos privados y existe Colpensiones, pero una vez entre en vigencia la nueva reforma pensional, únicamente alcanzan a pensionarse por Colpensiones? ¿Cómo es eso? Es una cosa muy curiosa. Anteriormente había dos sistemas dos sistemas de pensiones que competían y la gente era libre de afiliarse a Colpensiones o de afiliarse a los fondos de ahorro privado. Cuando los colombianos que fueron engañados por una propaganda y unas acciones muy habilidosas hicieron ir muchísimos a los fondos privados, cuando la gente ya a través de los años y empiezan a salir lo que ellos llaman pensión, que no es pensión y que iba a ser ridículas, la gente empezó a devolverse a Colpensiones. Yo le doy una cifra, en los últimos 10 años se habían devuelto ya 1.400.000 personas de los fondos privados a Colpensiones porque que es lo que se llama el régimen de prima media, garantiza una mejor pensión. Aquí sucede una cosa terrible, es que los ensamblan, ¿sí? Se llama un sistema mixto donde conviven Colpensiones y los fondos privados, o sea, Colpensiones y el negocio de los banqueros. Ese es un asunto que yo quiero criticar y voy a decir esto. La gente, si los de menos de 2.3 salarios mínimos que están en los fondos privados van a pasar a Colpensiones, unos 19 millones de cotizantes, pasan sin la plata. O sea, pasan los 19 nombres, pero los 420 billones que tienen los fondos privados se los dejan para que los sigan manejando. Solo tiene que mandar la plata cuando esta persona que está aquí en Colpensiones llena los requisitos. El único que expide la resolución de pensión sí es Colpensiones, pero la plata se la deja a los fondos, a los fondos privados.
Pero además en el O sea que proyecto siguen manejando los rendimientos. los 420 billones que ahorraron esas 19 millones de personas se los siguen dejando. Le mandan la lista, pero no le mandan la plata. Pero además les aprobaron un auxilio por administrarse ellos mismos esos 420 billones con los cuales hacen negocios con sus propias empresas. Además, les dan un bono anual por administrarse en ellos mismos los 420 billones de 2.1 billones anuales, el 0.7% de la suma total. Entonces, yo particularmente lo que opino es que le mejoraron y le arreglaron todavía más el negocio a los fondos privados, porque entonces los fondos privados se quedan con 420 billones de pesos, se quedan con 2.1 billón de pesos que les dan además por administrarse en ellos mismos los 420 billones de pesos y obligan a todo el que gane más de 3 millones de pesos de hoy a que de ahí para arriba la plata también se la tiene que enviar es a los fondos privados. Pues una persona que gana 5 millones, ya di el ejemplo, sobre 3 millones quedan en Colpensiones, sobre eso le dan una pensión de 1.994.000 pesos y los 2 otros millones se van para los fondos privados donde la tasa de retorno es ridícula. Bien, hay un régimen de transición que entra a operar una vez entra en vigencia la ley. ¿Quiénes o cuáles de los que están cotizando entran dentro de ese régimen de transición? Eh, si no recuerdo mal, son 700 semanas los hombres, 600 semanas las mujeres. Eso es nuevo en reforma pensional. Aquí en las anteriores reformas se hablaba de años, de años de trabajo que tuvieran las personas y sobre esa base quién quedaba el régimen anterior y quiénes quedaban con el régimen que llega. Ahorita hablan de semanas y eso tiene que ver con ese bendito problema de que la cotización de los colombianos, porque no hay empleo y por la informalidad, es tan irregular. Entonces, pareciera que 700 millones de semanas no fueran mucho, pero en este país 700 millones semanas de cotizaciones puede ser un tiempo bastante largo, pero eso puede significar tiempo más, tiempo menos, de que en general casi todas las personas que hoy tengan menos de 40 años van a quedar metidos en esta reforma. Bien, hay hay un régimen actual, deja de operar a partir del 2025, entra a operar la nueva ley que hoy el gobierno pues hizo el lanzamiento y ya oficialmente la declaró como ley de pensiones. ¿Qué le La sancionó. rescataría a esta ley vigente? ¿Qué le rescataría a esta ley vigente? Qué le podemos rescatar, qué le podemos rescatar a esta ley vigente? Hombre, es tan difícil, o sea, es tan difícil realmente. Es tan difícil rescatarle por varias cosas. El tema de la sostenibilidad, ellos tranquilamente que en 5 o 10 años hay que hacer otra reforma, modificar las semanas de cotización, modificar la edad de pensión, significa que los cálculos están en medio de muchísimas dificultades. El mismo futuro tampoco es rescatable. No sé, a propósito de lo que acaba usted de mencionar, de que acaba de ser sancionada, no sé cuántas están ya en el Consejo de Estado radicando las respectivas demandas por la forma como fue pupitreada al final. Creo que hay cosas de rescatar como aquello de bajarle las semanas a quienes tengan a las señoras por sus números de hijos. Creo que algunas cosas, diríamos, de un poco de minucias para unos sectores de la población, yo creo que puede ser eh, algo que uno pudiese rescatar. Pero en general estas reformas tienen un problema muy serio, que es con el que voy a tratar de mencionar, como la reforma laboral. Si ninguna reforma puede cumplir un cometido si el país no genera empleo.
¿qué es lo que hace viable en cualquier, qué es lo que hace que los sistemas pensionales, que son públicos casi todos en Europa, ¿sí? Los privados es una cosa opcional de alguien que quiera mejorar otra pensión, lograrla por el sistema privado, es, es que haya cotizantes. Y para que haya cotizantes, ¿qué se necesita? Que haya empleo. Entonces, en este país se hace la reforma, se hace una reforma pensional. Nos dicen que es que ya no va a haber tantos jóvenes para que coticen para los viejos dentro del sistema de prima media que funciona sobre la solidaridad intergeneracional. Y yo digo lo contrario, no es que no haya jóvenes, no hay empleo para los jóvenes en este país. Los que llaman ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, son más casi 4 millones. Si esas 4 millones de personas estuvieran trabajando y por lo tanto cotizaran en Colpensiones, ¿cierto? Harían mucho más sólido un régimen pensional. Entonces, eso de la sostenibilidad es grave mientras el país no resuelva el problema del empleo, que es como en en la reforma laboral se pretende decir que se formaliza a todo el mundo con una ley, simplemente diciendo que los 12.500.000 colombianos que son informales se vuelven formales por la ley. No, uno se vuelve informal o informal por la calidad del empleo que se tiene. Entonces, parten de una premisa, desconocen una premisa fundamental, que es que la informalidad se acaba dando empleo y la sostenibilidad de los fondos de pensiones depende de los cotizantes y eso se llama empleo. Precisamente usted da en el punto. Los opositores de esta reforma precisamente dicen que es inviable, que no es sostenible en el tiempo. Y esos mismos opositores anunciaron demandas ante la Corte respectiva porque tiene presuntos vicios de ilegalidad. Usted que siguió de cerca el trámite legislativo, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, en la sostenibilidad creo que lo he explicado con el tema del empleo y evidentemente, a eso súmele usted los déficits que tiene el país en su economía, que son casi ya una enfermedad permanente, el déficit fiscal, el déficit de la cuenta comercial, el déficit presupuestal, todo esto es muy complicado. Pero si además de eso, usted le suma que en el afán, obviamente supongo que cundió el pánico, resolvieron no dar el cuarto debate de los cuatro que tiene que tener. La ley prevé que que este tipo de reformas tiene que tener cuatro debates, porque cuando lo que sale de la Cámara es distinto a lo que va caminando en el Senado, tiene que haber o sea, los dos de Cámara, los dos de Senado, Una entonces conciliación. tiene que haber una conciliación y una sesión de conciliación de textos. Aquí están debatiendo en el Senado, están haciendo el debate en el Senado y ya en el desespero del afán, aunque faltaban 6 días, deciden de que el Senado no debate más, no aprueba nada más, sino que acoge lo que se aprobó en la Cámara. Eso lo resolverá los jueces, eso lo resolverá la Corte Constitucional. Bueno, precisamente durante el acto protocolario que se cumplió esta mañana en Bogotá, en la plazoleta de Bolívar, eh, se dan a conocer, y ya usted mencionó algunos, los beneficiarios. Ya usted nos dijo claramente que el tema de los adultos mayores, eso fácilmente podría ser una ayuda del Estado, un subsidio, y no necesitaba reforma. Pero también se habla de beneficios para las mujeres cabezas de familia y de aquellos que ya están por cumplir la edad de pensión. ¿A qué beneficios se referían, don Diógenes? Bueno, en el caso de las mujeres tiene que ver mucho con el tema de que hasta por cada hijo y hasta 3 hijos, el requisito de semanas baja 50 por cada uno de hijos. Yo creo que eso es un acto de justicia en este país, donde la situación de las condiciones de vida de las mujeres es bien complicado, entre otras cosas. Mm,
hay otros auxilios que eso quedará por mirarse y ya en detalle, pero hay muchos que al igual que el de lo que llaman que para los ancianos de este país son realmente subsidios del Estado. Ahora, ahí hay una discusión, es si el gobierno para ese tipo de subsidios va a utilizar la cotización de los trabajadores. Eso tendrá una discusión porque resulta que lo que la gente cotiza, ¿cierto? Lo que usted cotice, lo que yo cotice, es en el régimen de prima media es para que el que llegó a la edad se vaya pensionando, ¿cierto? O sea, es para las pensiones en un acto de solidaridad, no para de generar subsidios que la ley, y para eso no necesitan reformas, es que el Estado crea los subsidios. Eso es esto de los subsidios se volvió una mala costumbre desde el gobierno de Uribe, que creyeron que a la gente se le resuelve el problema con subsidios y no con empleo. Em, bueno, don Diógenes, muchas gracias por explicarlo. ¿Sabe lo que me llamó poderosamente la atención? Lo que dice usted respecto, por ejemplo, a aquellas personas que ganaban más de 4 salarios mínimos que van a quedar entonces sobre el mínimo, no a la alza, sino más bien los amarran. No, y esto golpea, yo lo critico porque golpea a los trabajadores que con sus luchas, con sus sindicatos, con sus ascensos, su preparación académica, logran sus ascensos en las carreras de trabajo, ¿sí? Entonces los castigan. Esto realmente es un golpe duro a la clase media trabajadora. El sector estatal, es de todos los trabajadores del Estado, hoy ninguno, si todos se quedaran cubiertos por esta ley, porque todos fueran suficientemente jóvenes, ningún trabajador del Estado, ningún juez de la República, ningún médico del sector salud, ningún profesor, ningún trabajador del sector minero energética y otros, ninguno de ellos tendrá una pensión superior a 1.990.000 en Colpensiones. Bueno, don Diógenes, muchas gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación para hablar de este importante tema que va a ser la comidilla de esta semana y de mucho tiempo. Gracias, don Diógenes. Muchas gracias a usted y que tengan una buena noche. Bueno, y esta es Desde Otra Óptica. Muchas gracias.